En mi segunda pregunta, presidente, Pemex se recibió totalmente quebrado, en muy malas condiciones, con tomas clandestinas, accidentes y derrames de crudos. Y hasta en vías de desaparecer por la famosa reforma estructurales. A concluir su sexenio, ¿cómo va a entregar Pemex? Y, en su opinión, ¿qué debe hacer el próximo gobierno para impulsar la paraestatal? Bueno, lo importante es que se invirtió para explorar nuevos campos petroleros y tuvimos la suerte de que se encontró petróleo. Hay una reserva de petróleo que nos permite contar con este hidrocarburo hasta por 25, 30 años de reservas probadas. Es decir, no tenemos problema de que no se cuente con el petróleo. Hay quienes sostienen, y a mí me gustaría mucho, de que ya no se usara el petróleo, que no se usaran estos recursos fósiles, recursos no renovables, y que se usaran más energías limpias, y se está en ese proceso, pero va a llevar tiempo. No va a ser así como se piensa, de la noche a la mañana. Entonces, cuando menos nosotros tenemos garantizado petróleo hasta el momento de la transición energética. Y eso es un aporte de nuestro gobierno, porque no se invertía en exploración. Tan es así que todo lo que hemos extraído de petróleo ha sido compensado. Es decir, con las nuevas exploraciones mantenemos las mismas reservas que cuando llegamos y hasta más. Y hemos actuado con prudencia para no extraer más petróleo del que se necesita, para cuidar el petróleo. Y es una herencia para las nuevas generaciones que se debe de cuidar. Eso yo creo que fue un avance. Otro avance es la eficiencia en el manejo de Pemex, porque antes, no solo por la eficiencia, no por o por la falta de eficiencia, sino por la corrupción, se invertía mucho en donde no hay petróleo o donde cuesta mucho extraer el petróleo, porque no les importaba extraer el petróleo, sino les importaba entregar los contratos a empresas particulares, sobre todo extranjeras. Y eran buenos negocios para las compañías petroleras y malos negocios para la hacienda pública. Cuando llegamos nos encontramos que casi la mitad del presupuesto de Pemex en los últimos 20 años se dedicaba al norte y a las aguas profundas, donde no hay petróleo o cuesta más sacar el petróleo.
mientras el petróleo, como todos sabemos, pues está en el sur, sureste, en tierra y en aguas someras, no profundas. Y ahí nos invertía. Entonces cambiamos eso por completo. ¿Y cuál es el resultado? Que ahora nos cuesta menos extraer el petróleo que lo que costaba antes. Si antes costaba extraer el petróleo $15 por barril, ahora nos está costando $8 extraer un barril de petróleo, que se vende en $60. Entonces, hay más eficiencia porque no hay corrupción y porque se fortalece a Pemex. También ayudó mucho a acabar con la corrupción, todo eso ha ayudado. Y el resultado, pues es que paramos la crisis en la producción petrolera, en la extracción de petróleo. ¿Por qué no pones la gráfica sobre extracción de petróleo? Para que vean cómo iba. Ya estábamos comprando petróleo crudo para las refinerías, ya se había llegado a ese extremo. A estas alturas, si hubiesen mantenido la misma política, estaríamos comprando petróleo crudo, porque van a ver la tendencia. Mire cómo iba. Este es 2004, 3.343.000. Esto se debe porque aquí, unos años antes, empezaron a intervenir pozos en Cantarell para extraerles todo, inyectar nitrógeno para darle presión a los pozos y sacar todo el petróleo. Entonces se llegó a esta cantidad, que es récord, 3.383.000. Nada más que con lo que hicieron con esa intervención, le quitaron toda la presión natural a los pozos. Hubo una explotación irracional y el Cantarell, que nos pudo haber durado más tiempo, lo agotaron. Cuando estamos hablando de 3.383.000, nada más del campo Cantarell, eran como 2.500.000. Y ahora Cantarell lo que produce son 150.000 barriles diarios. Pero miren, este es Fox. Ya al final empieza a caer. Ya este es Calderón. Está acá. Y aquí empieza Peña. Y aquí nos dejaron a nosotros. Y lo tenemos. Pero esta era la tendencia. Estos son 15 años consecutivos de caída. Y nos costó levantar. Entonces, también le voy a pedir al director de Pemex que venga a exponerles, porque Pemex tiene menos deuda de cuando llegamos al gobierno.
y sí le hemos ayudado porque pagaban de derecho a Hacienda 65%, y este año del 24 van a pagar 30%, porque es una empresa estratégica, es una empresa que tenemos que cuidar los mexicanos. Y lo que querían era destruir, igual que la Comisión Federal de Electricidad, destruirlas. Tenemos garantizado petróleo. Precisamente ayer se llevó a cabo una operación que es muy importante para México. Cuando se licitaron los bloques con la reforma energética para la explotación del petróleo, se entregaron 110 contratos. Y se habló de que con esa reforma energética iba a llegar mucha inversión extranjera, íbamos a tener producciones equivalentes a los 3 millones de barriles diarios. Si ustedes revisan los considerandos de las leyes que se aprobaron cuando la reforma energética, ahí se establece. Todo eso fue un fracaso rotundo. Se dieron los 110 contratos y solo 3 empresas invirtieron. Esto es Pemex solo. Y de las empresas particulares deben de estar produciendo como 40,000 barriles diarios. O sea, todo el escándalo de la reforma energética se reduce a eso, a 40,000 barriles adicionales. Nada. Nosotros hicimos el compromiso de que no íbamos a modificar los convenios, que los íbamos a respetar, porque afortunadamente el pueblo de México tomó la decisión de que se llevara a cabo un cambio y no les dio tiempo de seguir destruyendo a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, porque sí se esmeraron. En el caso de Pemex, acabaron con la industria petroquímica, la dejaron convertida en chatarra, y era una industria que era de las mejores del mundo. Y en el caso de la refinería, imagínense, en 40 años no hicieron una nueva refinería, y las 6 que dejaron también convertidas en chatarra. Ya estaban vendiendo partes de las refinerías, pero ahí sí llegamos y ya se levantó la refinación, porque pues hicimos una nueva refinería. La verdad, estamos haciendo 3, porque estamos haciendo una adicional, una planta coquizadora en Tula, con una inversión de alrededor de 3,000 millones de dólares, y estamos haciendo otra planta adicional coquizadora también en Salina Cruz, con una inversión de 3,000 millones de dólares, más la refinería de Dos Bocas. Además, compramos la refinería de Deer Park, en Texas, y llevamos invertidos como 80,000 millones de pesos en las 6 refinerías
que tenían capacidad de producción cuando llegamos de 35% de su capacidad, y las tenemos ya en 70% de su capacidad, y las vamos a subir más, porque no se les invertía nada, porque el propósito era venderlas, privatizar todo el sector, si acaso quedarnos nada más asociados con empresas particulares en la extracción de crudo, no darle valor agregado a la materia prima y comprar toda la gasolina en el extranjero. Todo eso es lo que estamos cambiando. Ya no compramos tanta gasolina en el extranjero y yo espero que para el año próximo prácticamente dejemos de comprar la gasolina. Ya se produzca en México toda la gasolina que consumimos. ¿Y qué cosa recomiendo? Bueno, primero, que se continúe apoyando a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Les decía yo que hay hoy una buena noticia, porque de estos bloques que se entregaron, se entregó a una empresa mexicana un bloque para la explotación de petróleo en el mar de Campeche, una empresa que se llama Petroval, que era de el finado Alberto Balleres, y se asociaron con otras empresas, pero no lograron el desarrollo deseado, ni se invirtió lo suficiente. Ayer me informaron tanto el nuevo presidente del Grupo Val, Alejandro Balleres, como Carlos Slim, del Grupo Carso, que llegaron a un acuerdo y ya adquiere por $530 millones Carso las acciones de Petroval, que es el 50%. ¿Por qué lo celebro? Aun cuando se trata de un contrato de los que se dieron cuando la reforma energética, porque queda en manos de mexicanos. Y estoy seguro que se va a invertir para extraer crudo. Esa es, considero, una buena noticia de que van a invertir en este bloque para extraer petróleo, y es una sociedad, un acuerdo entre el Grupo Carso con Petroval de Alejandro Balleres, que es el actual administrador, el presidente de los consejos de administración de todo lo que manejaba y era propiedad del finado Alberto Balleres. Entonces me hablaron ayer para informarme y aprovecho para darlo a conocer, y creo que esto va a ayudar
porque nosotros tenemos resuelto el problema para, si pones otra vez la lámina, para lo que consumimos de petróleo. Pero hacia el futuro, si se añaden 40,000 barriles que ya están produciendo los particulares y que puedan producir 40, 50, 100,000 barriles, 200,000 barriles más, pues y si son mexicanos, mejor, para no depender de la compra de petróleo a extranjeros. Llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pero no sabemos qué pueda deparar el destino y es mejor tener nuestro petróleo, no depender. Miren lo que está sufriendo Europa por la dependencia del gas. Al originarse el conflicto, la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, es mejor la autosuficiencia energética y lo mismo la autosuficiencia alimentaria. Cuando me dice, ¿qué recomendaría? Eso, autosuficiencia alimentaria, autosuficiencia energética. Y en el caso particular de los energéticos, producir toda la gasolina y el diésel en nuestro país y fortalecer a Pemex y restablecer o volver a levantar, aunque lleve tiempo, la industria petroquímica y tener en cuenta, porque hay mucha especulación de que todavía, ese es mi punto de vista, se va a necesitar el petróleo mínimo, va a ser indispensable 25 años hacia adelante. Ya no vamos a estar nosotros, pero nuestros hijos, nuestros nietos, para que se dé la transición. Todos quisiéramos que ya no se use el petróleo, pero va a llevar tiempo. La llegada de las nuevas tecnologías. Por eso, qué bueno que vamos a tener o que vamos hacia la autosuficiencia energética. Yo no creo que tengamos problema hacia futuro, porque quien llegue, ya no puedo decir nada, pero es como 2 y 2 son 4, o 2 y 2 son 22. Está muy claro todo, o sea, no va a haber problema.